Muchas gracias a todos por estar presentes viendo este video en donde les presentaré la charla conociendo al grupo modular de Teichmüller a través de sus acciones. Agradezco también en especial a los organizadores de esta sesión especial de teoría geométrica de grupos en este Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana. En esta charla quisiera platicarles acerca de dos cosas. La primera es acerca del espacio de cuasimorfismos no triviales de grupos. Y la segunda es acerca de un grupo especial, el cual es el grupo modular de una superficie. Después voy a tratar de dar las herramientas o cómo es que se ha implementado la idea de ideas de teoría geométrica de grupos para calcular el espacio de cuasimorfismos no triviales, en particular del grupo modular de una superficie, en el caso de superficie de tipo finito. Así que comencemos. Un cuasimorfismo de un grupo es una función de G en R tal que satisface esta expresión. Bien, entonces, en principio, las funciones acotadas vemos que son ejemplos de cuasimorfismos. Asimismo, todo homomorfismo de G en R vemos también que son ejemplos de cuasimorfismos. Estos espacios los notamos así, de esta manera, y con esta noción nosotros construimos el conjunto de todos los cuasimorfismos de G en R. Hay que notar que el espacio de cuasimorfismos es un espacio vectorial sobre R y que los subespacios de las funciones acotadas sobre R y los homomorfismos de G en R son subespacios cerrados del espacio de cuasimorfismos. Además, debemos mencionar que si tenemos un homomorfismo no trivial de G en R, este automáticamente no puede ser acotado y por lo tanto esta intersección de estos conjuntos debe ser cero. Bueno, quitando estos dos espacios, o más bien tomando el cociente del espacio de cuasimorfismos de G, módulo las funciones acotadas y los homomorfismos de G en R, obtenemos un espacio vectorial sobre R nuevamente. Y heurísticamente vemos que un cuasimorfismo es no trivial si este está a distancia no finita de un homomorfismo. Como ejemplo número 0, tenemos que si el grupo es finito, por ejemplo, entonces el espacio de cuasimorfismos no triviales de este grupo es trivial, es 0. Así, la noción de cuasimorfismo o de cuasimorfismo no trivial tiene sentido en el contexto de grupos infinitos. De esta manera, tenemos esta pregunta general. Dado un grupo G, G admite cuasimorfismos no triviales. Y bueno, tenemos algunos ejemplos. En el caso de grupos abelianos, tenemos que el espacio de cuasimorfismos no triviales de esta clase de grupos es también 0. Los grupos abelianos forman parte de una noción mucho más general que es acerca de grupos promediables. Y estos grupos promediables se caracterizan por tener la dimensión de su espacio de cuasimorfismos no triviales igualmente y a 0. Sin embargo, tenemos toda una gran variedad de grupos. Incluso tenemos grupos para los cuales su espacio de cuasimorfismos tiene dimensión infinita. Estas son este es el caso de los grupos que son acotadamente generados. Y ejemplos de estos grupos que son acotadamente generados son el grupo especial lineal de dimensión n con entradas en z. Esto para todo n mayor o igual que 3. También en el otro caso tenemos ejemplos de grupos que tienen espacio de cuasimorfismos de dimensión infinita. En este caso lo satisfacen todos los grupos libres, ¿no? Y en el caso particular el grupo libre de rango 2 tiene espacio de cuasimorfismos no trivial y dimensión infinita. Bien, estos son solamente algunos ejemplos. De hecho, este ejemplo fue fundamental para el desarrollo de la implementación de lo que les voy a mencionar en lo que sigue. Entonces, regresamos nuevamente a la pregunta.
dado un grupo G, cuál es la dimensión de su espacio de cuasimorfismos no triviales. Y además de esto, cuál es la forma en que podemos llevar a cabo este cálculo. Así que aquí es donde entra una idea de teoría geométrica de grupos, la cual es usar acciones que admite el grupo G sobre espacios geométricos. Decimos que un grupo G actúa por isometría sobre un espacio métrico geodésico X si existe un homomorfismo de grupos phi de G en el grupo de isometrías de X. Entonces, la idea detrás, o la idea general de utilizar acciones de grupos sobre espacios geométricos es si yo puedo llevar a cabo el cálculo del espacio de cuasimorfismos no triviales de un grupo en particular que actúa sobre un espacio geodésico X a través de la forma que tiene el espacio métrico y además en la forma en que actúa el grupo G en el espacio X. Y bueno, esta idea, aunque bastante sencilla, ha tenido importantes consecuencias en una gran clase de grupos. Por ejemplo, esta idea se ha implementado para los grupos hiperbólicos, en el sentido de Gromov, no elementales, para grupos con acción propiamente discontinua sobre espacios hiperbólicos, grupos con acción WPD sobre espacios hiperbólicos, grupos acilíndricamente hiperbólicos, grupos de nudos, y bueno, como son algunos ejemplos, y cabe mencionar que en todos los casos anteriores la dimensión del espacio de cuasimorfismos no triviales es infinita, ¿verdad? Así, bien, pero la idea o la noción de cuasimorfismo no es algo aislado de las matemáticas, sino que esta noción tiene mucha relación con otras áreas. Por ejemplo, ¿de dónde nació la idea de cuasimorfismo? Pues fue precisamente de un trabajo de Gromov acerca de donde introduce la noción de cohomología acotada de grupos. Él estaba interesado en aproximar el volumen simplicial de variedades y esto lo logró a partir de elementos no triviales del segundo grupo de cohomología acotada del grupo. De esta forma, si nosotros, dada esta relación que tenemos, que el espacio de cuasimorfismos no triviales del grupo es igual al kernel del morfismo de comparación entre la cohomología acotada y la cohomología usual, tenemos que podríamos usar un elemento o un cuasimorfismo no trivial para la aproximación del volumen simplicial de variedades cerradas, en donde el grupo G sea el grupo fundamental de esta variedad. Bien, esto es el inicio, pero después en el camino se han encontrado otros lugares donde ha tenido eco la noción de cuasimorfismos. Por ejemplo, en la clasificación de representaciones de G en el grupo de homomorfismos de SO1, también en la teoría de haces fibrados y así también en el cálculo de la longitud de conmutador estable de G. Esos son solamente por mencionar algunos. Y bien, ya que estamos en este punto, terminamos la primera parte y pasamos a la segunda. En la segunda parte quisiera platicarles acerca de un grupo especial, que es el grupo modular de una superficie, y regresar nuevamente a la pregunta sobre cómo realizamos el cálculo del espacio de cuasimorfismos de un grupo modular. Para esto vamos a dar algunos preliminares. Una superficie topológica es un espacio topológico Hausdorff localmente homeomorfo a R2, segundo numerable y conexo. Solamente nos concentraremos en las superficies que son orientables y con frontera vacía para hacer más simplificada la exposición, pero debo mencionar que la mayoría de las nociones que comentaré en lo que sigue se pueden extender o definir también para superficies no necesariamente orientables y que no necesariamente tienen frontera vacía. Afortunadamente para nosotros tenemos un teorema de clasificación de superficies y por lo tanto estas se conocen bastante bien. Algunos ejemplos de superficies son las primeras que son más conocidas, son las compactas, las cuales están completamente determinadas por su género.
Las siguientes, pero también tenemos superficies no compactas, por ejemplo R2, ¿no? Que la podemos ver homeomorfa a la esfera menos un punto, o R2 menos un punto, la cual es homeomorfa a la esfera menos 2 puntos. Y así sucesivamente, podemos construir una gran cantidad de superficies. Pero además de estas superficies tenemos otras, las cuales se conocen como superficies de tipo infinito, y las cuales la topología de ellas es mucho más complicada, podría decirse. Un ejemplo básico clásico en la teoría es el monstruo del lago Ness, en el cual se puede ver como el proceso de llevar al infinito la suma conexa de toros. O, por ejemplo, el árbol de Cantor, el cual se puede ver como la esfera menos un conjunto de Cantor. Y bueno, así podríamos tener otros. Podemos clasificar a la superficie en dos tipos para distinguir distintas facetas de la teoría. Decimos que una superficie es de tipo finito si tiene grupo fundamental finitamente generado. En caso contrario, decimos que S es de tipo infinito. Conocemos muy bien a la superficie de tipo finito, estas están caracterizadas hasta homeomorfismos por el género y un número n, el cual es el número de ponchaduras que quitamos o número de puntos que removemos a una superficie compacta. Y del otro extremo tenemos a la superficie de tipo infinito, que son las que ya les había mostrado. Bien, entonces, asociada a una superficie, nosotros tenemos el conjunto de simetrías que admite una superficie, es decir, los movimientos que podemos hacer en sí mismo en la superficie sin romper la estructura topológica. Así nos fijamos en este conjunto de todos los homeomorfismos que preservan la orientación de la superficie. Este conjunto con la operación composición es un grupo topológico con la topología compacto abierta y además es bastante grande, es un grupo no numerable. Hay una clase grandísima de homeomorfismos. Y más aún, por si no fuera poco, tenemos que este grupo es localmente homomorfo a una variedad de dimensión infinita. Entonces, llegando a este punto, dado que el grupo de homeomorfismos es un conjunto bastante grande y un objeto bastante complicado, quisiéramos saber si te podemos definir una relación de equivalencia en este conjunto. Así, la idea principal es que lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a decir que dos homeomorfismos van a ser equivalentes si podemos deformar un homeomorfismo en otro por medio de una transformación continua. Y para tener un ejemplo bastante claro o más particular, imaginemos que este señor está deformando su cara por la posición que pone sus manos en su cara. Entonces, si él retira sus manos, su cara o la superficie de su cara va a regresar a su posición original. En este sentido, tenemos que la deformación que está realizando esta persona sobre su rostro es algo que está conectado o es equivalente a la transformación e identidad. Para ser un poco más formales, decimos que dos homeomorfismos son equivalentes si estos dos están conectados por una trayectoria en el grupo de homomorfismos de la superficie. Aquí les presento otro ejemplo donde tenemos una deformación de R2 que está conectado a el homomorfismo identidad de R2. Con esto, de esta forma, llegamos a la definición de grupo modular de una superficie. El grupo modular de una superficie se define como el conjunto de todas las componentes conexas por trayectorias del grupo de homomorfismos que preserva la orientación de la superficie. Más aún, se puede ver que este conjunto tiene estructura de grupo y que se puede ver de forma equivalente a las clases de isotopía de homomorfismos que preservan la orientación. Finalmente, en el contexto de superficie tipo finito, los grupos modulares son bastante conocidos, se han estudiado desde el siglo pasado y hay una gran lista de propiedades que se puede enunciar acerca de ellos. Por ejemplo, estos son grupos discretos, son finitamente generados, son finitamente presentados y además se conoce muy bien la clasificación de sus elementos. Similarmente, tenemos también una lista de propiedades en el caso del grupo modular de una superficie tipo infinito,
y estas entran en la categoría de grupos polacos, totalmente desconexos, topológicamente perfectos y además son localmente no compactos. Pero bueno, esa es otra historia. Regresamos a la pregunta inicial, ya que tenemos nuestro grupo preferido, nos preguntamos cuál es la dimensión del espacio de cuasimorfismos no triviales del grupo modular de una superficie de tipo finito. En este contexto tenemos una respuesta, esta la dieron Bexbin y Fujiwara, y ellos demostraron, no solamente hicieron este cálculo para el grupo modular, sino que lograron establecer una dicotomía utilizando este lenguaje acerca de los subgrupos del grupo modular. Ellos establecieron que si S es una superficie, o salvo algunos casos, ¿no? Y tenemos que G es un subgrupo del grupo modular, entonces G es virtualmente abeliano, o bien la dimensión de su espacio de cuasimorfismos no triviales es infinita. Cabe decir que aquí realmente esta es una dicotomía, dado que si G es virtualmente abeliano, entonces su espacio de cuasimorfismos no triviales tiene dimensión 0. En lo que sigue, ahora quisiera platicarles un poco de cómo es que utilizaron toda esta idea de teoría geométrica de grupos para poder establecer este resultado. Para ellos usaron un espacio geométrico especial, el cual es el grafo de curvas de una superficie. Este grafo de curvas tiene como conjunto de vértices a todas las clases de isotopía de curvas cerradas simples esenciales. Aquí por esencial me estoy refiriendo a que esta curva cerrada simple no es isotópica a un punto o a una ponchadura de la superficie. Y la relación de adyacencia está dada como sigue. Dos vértices van a generar una arista si tienen representantes disjuntos. Cabe decir que en el contexto general de todas las superficies, el grafo de curvas es un espacio métrico geodésico con la métrica combinatoria, que a cada par de vértices que están conectados por una arista le asigna distancia 1. Y además, el grupo modular de la superficie actúa por isometrías en el grafo de curvas. Si nos restringimos a la clase de superficies de tipo finito, tenemos que el grafo de curvas es aún más rico todavía en propiedades geométricas. Por ejemplo, en este caso son ejemplos de espacios Gromov hiperbólicos y además tienen diámetro infinito. Este es un resultado súper especial en la teoría debido a Mazur y Minsky. Y bueno, ¿cuál es la idea o cómo se establece un teorema? Ya sabemos que el grupo modular actúa en el grafo de curvas por isometrías y que el grafo de curvas tiene propiedades bastante interesantes y útiles al final. Entonces la idea es encontrar, o la idea que nos dejaron Bexbin y Fujiwara, es tratar de encontrar dos elementos loxodrómicos independientes y antialineados en G. De todo esto respecto a su acción en el grafo de curvas, por supuesto. Y para esto los vamos a ejemplificar en un dibujo. Imaginemos que el grafo de curvas se puede ver como el interior de este disco, ¿no? Dado que el grafo de curvas es un espacio hiperbólico, en el sentido de Gromov, entonces tiene asociado naturalmente su frontera de Gromov. Se puede ver como la línea punteada roja. Ya que tenemos esto, entonces la acción natural del grupo modular en el grafo de curvas se extiende naturalmente a una acción en la frontera de Gromov. De esta forma, existe una forma de clasificar a los elementos del grupo modular mirando la acción en su frontera. Es decir, por ejemplo, en el caso particular de elementos loxodrómicos, tenemos que si H1 es un elemento loxodrómico, entonces este elemento fija exactamente 2 puntos en el grafo de curvas, en la frontera de Gromov, perdón, y además existe un camino en el grafo de curvas que me conecta estos 2 puntos en la frontera, y en donde H1 actúa por traslaciones. De esta manera, que encontremos dos elementos independientes significa que existen dos elementos de tal forma que los puntos fijos de estos elementos en la frontera de Gromov son disjuntos. Y la otra propiedad, que estos dos elementos sean antialineados, significa que el eje de H1 no lo voy a poder transformar o no lo voy a poder llevar por un movimiento o por un elemento en el grupo modular
por medio de o cerca del eje de H2. Eso significa que sean antialineados. Bien, entonces, esta es la idea básica. Y después de esto, ya teniendo estos dos elementos, la idea es tratar de, existen potencias adecuadas de H1 y H2, de tal forma que estas potencias adecuadas generan un grupo libre de rango 2. Y bueno, regresando al teorema o al resultado clásico que tenemos que el espacio de cuasimorfismos del grupo libre de rango 2 tiene dimensión infinita, entonces podemos, con un poco más de trabajo y más paciencia, podemos copiar más o menos las propiedades y establecer el mismo resultado para esta clase de grupos generados por potencias de H1 y H2. Bien, entonces esa es la idea. Quiero finalizar diciendo que este trabajo de Bexbin y Fujiwara fue crucial en la teoría, dado que estas ideas que introdujeron se han podido llevar o implementar para establecer el cálculo del espacio de cuasimorfismos no triviales de otros grupos. En particular, se ha hecho en el caso de grupos modulares grandes. Aquí tenemos la misma pregunta: ¿cuál es la dimensión del espacio de cuasimorfismos no triviales de un grupo modular grande? Donde grupo modular grande nos referimos por el grupo modular de una superficie de tipo infinito. Entonces, para conocimiento de la audiencia, tenemos que este es un problema abierto actualmente. No tenemos una respuesta definitiva para todas las superficies, pero cabe decir que las herramientas de Bixby y Fujiwara se han podido implementar para casos especiales. No todos, pero sí para algunos casos. Bueno, para no hacer más larga la plática, quiero parar acá y platicarles un poco acerca sobre las referencias por si alguien está interesado en conocer acerca de este problema abierto. Muchas gracias por el momento. Las referencias son las siguientes. La primera referencia es acerca, podrán encontrar la teoría clásica de grupos modulares. En la segunda, sobre la teoría que se sabe sobre grupos modulares grandes. En la tercera, cuarta, quinta y sexta podríamos encontrar acerca de cohomología acotada. Aquí está la referencia original de Bexbin y Fujiwara, y tenemos los trabajos de Babar y Walker sobre donde tratan algunos casos de superficie de tipo infinito en donde realizan el cálculo del espacio de cuasimorfismos. Y finalmente el trabajo en conjunto que tengo con Ferran Valdés, en donde tratamos de descubrir un poco acerca de la naturaleza de los elementos loxodrómicos de los grupos modulares grandes. Muchas gracias.